Hola, buenas tardes. No sé si por este medio puedo enviarles mi historia que, aunque trato de encontrarle una respuesta lógica, no he podido. Tengo 29 años. Por razones de seguridad, miedo tal vez, omitiré mi nombre. Tengo casi 3 años de casada con un hombre increíble. Mi esposo es una gran persona y llevamos un matrimonio muy bonito. Nos respetamos y hemos formado una familia muy linda. Somos de Monterrey. Yo soy doctora y él es ingeniero. Por nuestros trabajos siempre llegamos cansados a casa y acostumbramos cocinar juntos para ponernos al día y platicar un poco antes de dormir. Todo empezó en el 2021. Mi mejor amigo nos visitó en nuestra casa y ya teníamos un año de casados. Mientras yo platicaba con él en la cocina, mi esposo estaba lavando su camioneta, cuando veo que mi amigo se queda viendo espantado hacia la ventana de la cocina, por la que claramente se podía ver a mi esposo, y me dice: «Oye, ¿con quién está tu esposo? Mira ahí detrás de él». Yo no quería mirar porque yo ya había visto eso detrás de mi esposo, en ocasiones anteriores. Decidí hacer como si no hubiera escuchado y mi amigo me dijo rápidamente: «Olvídalo, creo que ya es tarde y estoy viendo visiones, mejor me voy». Yo no quise preguntar ni decir nada al respecto, pero mi amigo antes de despedirse me mostró su brazo y me dijo: «Aún siento escalofríos, mira mi piel de gallina». Solo me reí y se fue. No le quise comentar nada a mi esposo de lo que mi amigo había visto, ni de que yo veía algo pegado a él desde hace tiempo. En otra ocasión yo estaba en la sala y hacia el porche de la casa hay un pequeño jardín. Mi esposo lo estaba arreglando un poco y quité la vista de la televisión. Y rápidamente vi que alguien estaba junto a él. Ahora lo vi claramente. Eso que vi tenía la forma de un hombre, un poco más bajo que mi esposo. Mi esposo mide 1,80 m. El aspecto de esa cosa era macabra. Piel pálida, grisácea, con una mueca de dolor, pero a la vez como si se estuviera burlando de mí o de mi esposo. Su ropa se ve antigua, desgastada, y sus ojos solo son cuencas negras, grises. No alcancé a ver más datos de cómo describirle, pero vi cómo rodeó a mi esposo mientras a mí me veía con una sonrisa burlona. Todo pasó muy rápido. Mi esposo volteó hacia mí y me habló: «Amor, amor, ¿qué tienes?». Cuando reaccioné, él ya estaba junto a mí y me abrazaba, porque dice que yo estaba apuntando a la ventana del jardín con lágrimas en los ojos y muy asustada. Esa noche nos fuimos a dormir temprano. Me acosté y mi esposo estaba raro. Me hablaba, pero yo lo noté un poco distante. Tenía tanto sueño y miedo que me quedé dormida, y mi esposo a un lado mío. En la madrugada nos despertaron unos golpes, como si quisieran entrar a la casa. Yo ya iba a llamar a la policía, y mi esposo se asomó por la ventana de la recámara que daba hacia la calle. No había nada. De repente los golpes cesaron. Aún así nos quedamos despiertos. Cuando casi nos dormíamos de nuevo, escuchamos que alguien se rió afuera de nuestra recámara. Mi esposo, harto de esto, abrió la puerta y salió buscando a algo o a alguien. Yo tenía miedo de quedarme sola. Cuando me quise salir del cuarto, vi que mi esposo venía y solo me dijo: «Acuéstate. Escuches lo que escuches, no digas nada. Ya casi amanece». Nos volvimos a quedar dormidos, pero de repente me desperté y me volteé para abrazarlo. Cuando me giro, veo a eso a un lado de mi esposo, de pie junto a él.
Se le quedaba viendo como si quisiera comérselo. Yo me moría de miedo, y ahí fue cuando mi esposo abrió los ojos y me dijo: «Aquí está, por fin lo encontré». Pero esa no era la voz de mi esposo. Era una voz macabra y rasposa que salía de esa cosa que acecha a mi marido. Rápidamente me levanté gritando, y mi esposo también se levantó. Al día siguiente platicamos de lo que había pasado y notamos que mi esposo tenía el cuello con marcas de dedos, como si lo estuvieran ahorcando. Él no recuerda nada, pero ya van varias noches que yo veo esa cosa parada al lado de la cama de mi esposo, viéndolo, sin moverse, y de pronto desaparece. Veo cómo lo ha seguido mientras él va a la cocina o está en el patio. Le conté a mi suegra y a mi mamá. Mi esposo ya lo sabe, pero creo que lo ignora para que a mí no me dé miedo. Mi suegra me recomendó que pusiera pirul y romero en nuestra recámara para así ahuyentar los malos espíritus. Pero esa cosa cada vez aparece con más frecuencia. Es como si nada funcionara. Mi esposo cada vez está más delgado, ojeroso y débil. Hay días en los que no me habla. Es como si fuera otro. Tengo miedo. No sé si a alguien ya le ha sucedido esto. Espero que alguien pueda ayudarnos. No quiero que nada malo le pase a mi esposo. Gracias por leerme. Colima es un pequeño estado ubicado en la costa del Pacífico mexicano, que también nos tiene muchas leyendas de terror. Varias de ellas son poco conocidas debido al hermetismo del pueblo y de la gente que las conoce. Hoy les traigo para pueblos y leyendas una de las más escalofriantes que existen por estos lugares: el Puente de los Suspiros. Todo comienza así. Corría el final de la primera década del siglo XX, por allá de 1909 y 1910, cuando arrancó la construcción de esta obra arquitectónica. Este puente cruzaría por lo que era en ese entonces conocido río San Juan, calle Progreso, y uno de sus principales objetivos es que fuera una conmemoración al centenario del inicio de la independencia mexicana. Era un proyecto de dimensiones nunca antes vistas, al menos en la región. Todos hablaban del puente y de quienes lo iban a construir. Los maestros albañiles reclutados en ese momento narraban a sus hijos la maravilla de puente que ellos iban a levantar. Por lo que los más entusiasmados del momento eran los niños, que ya no aguantaban la espera para haber realizado el puente y poder ir a jugar ahí. Una vez iniciada la obra, esta avanzó sin mayores contratiempos, pero eran justo los pequeños quienes muchas veces irrumpían en medio de la construcción, y los trabajadores se veían obligados a parar sus actividades por seguridad de los niños, hasta que alguien lograba sacarlos de ahí y entregarlos a sus padres o a las autoridades. Con frecuencia ocurría esto. Se acercaban a curiosear la obra, ignorando todos los riesgos que esto conllevaba. Pero en la inocencia y desconocimiento de los niños, era lo más maravilloso que habían visto al momento. Muchos de ellos optaban por jugar en los alrededores de la construcción. Los arquitectos pidieron a la asamblea del pueblo que por favor mantuvieran lejos a sus niños de la obra, ya que era por seguridad de los pequeños, primeramente, y también para no atrasar los trabajos, y que la entrega de la obra se llevara a cabo en el tiempo acordado. Varios de los padres de estos niños se pusieron de acuerdo en cómo iban a evitar que sus hijos se expusieran a estos peligros y alejarlos del lugar. La salida más sencilla fue inventar una historia de terror. Los padres les contaban a sus hijos que los obreros solían atrapar niños. Mientras estaban vivos los empotraban en las traves y columnas de la construcción. Esto con la finalidad de rendir un tributo al diablo y hacer que su obra jamás se derrumbara. Esta breve leyenda causó mucho terror en los niños, quienes muy asustados ya no se aparecían a jugar en los alrededores de la obra. Pero tal vez no todos eran tan obedientes. Algunos desobedecen a sus padres y, haciendo alarde de su perspicacia y astucia, encontraban la forma de cómo llegar a los alrededores de la obra,
observar la construcción. En una de esas escapadas, uno de los niños desobedientes vio cómo a una mezcla de arena y cal le vaciaban una cubeta de sangre. Posteriormente la revolvían y la usaban para pegar los bloques de barro que daban forma al puente. Aterrado, el niño salió corriendo de ahí. Con lágrimas en los ojos gritaba en todo el pueblo que las leyendas que les contaron sus padres eran reales, que los obreros usaban niños en su construcción para hacerlas más resistentes. Pero, ¿qué pasaba en realidad aquí? Los padres, alarmados por el testimonio del niño, fueron de inmediato a la construcción, a que les rindieran cuentas de los trabajadores acerca del testimonio del niño. Los albañiles les explicaron que sí era sangre en realidad, pero era de animales que sacrificaron, ya que en las obras los maestros albañiles acostumbraban esto, para la buena suerte y para que su construcción durara mucho tiempo. Los padres de familia no quedaron muy tranquilos después de escuchar las supersticiones y actos de aquellos obreros, pero al final no hubo mayores problemas y los trabajos continuaron. La obra concluyó y el proyecto finalizó. No obstante, aquellos gritos del niño corriendo por las calles despavorido de miedo y los relatos de los obreros dejaron una marca en los pobladores. Algo de miedo se empezaba a respirar una vez inaugurado el puente. Muchos pobladores evitaban a toda costa pasar por ahí. Preferían invertir más tiempo en sus caminos que cruzar dicho puente. Varios pobladores lo creían maldito a raíz de las leyendas que se empezaron a generar de niños perdidos que seguramente fueron usados y enterrados en la obra, sepultados en las columnas, en los muros. Principalmente las mujeres eran quienes más evitaban transitar en cualquier momento en el lugar. Había testimonios de quienes al cruzar el puente escuchaban los lamentos y suspiros de los pequeños que quedaron atrapados y sepultados ahí. Se creía que estas ánimas de los niños se hacían presentes principalmente con mujeres, ya que las veían como sus madres que tanto extrañaban y se manifestaban a través de los lamentos, suspiros, gritos de horror y sollozos, esperando que una de ellas los liberara del penar que tenían. Este puente fue nombrado Puente Hidalgo, pero por muchísimos años se le conoció como el Puente de los Suspiros, debido a los inexplicables sonidos que se percibían al pasar por ahí. Suspiros, sollozos, lamentos, llantos de niños que ya no pertenecían a este plano existencial. A la fecha el puente sigue infundiendo algo de terror en la comunidad, ya que afirman varias personas que en las noches más oscuras, cuando se pasa por ahí y si pones mucha atención, entre el sonido de las ramas de los árboles que empuja el aire, podrás escuchar a los niños, a sus espectros y sus ánimas en busca de su madre. ¿En realidad era sangre de animales? ¿Te atreverías a pasar por el puente? Déjanos saberlo en los comentarios. Llegó la hora de dormir. Antes de eso, y para no tener pesadillas, suscríbete al canal, apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.